Vamos a empezar con las formas de hacer una pregunta básica en inglés. Identifico estos elementos para hacer una pregunta en inglés. Siempre los identifico con mis dedos que están en la mano izquierda. Empiezo con WH question, sigo con auxiliary, sigo con subject, verb and complements. Entonces hay excepciones, pero aquí voy a explicar las formas básicas que te harán entender 70 u 80% la forma como es hacer una pregunta en inglés. Empezamos entonces. Hay dos tipos de preguntas en inglés. La primera se llama WH y otro tipo de preguntas se llaman Yes No Questions. WH Questions, cuando te hacen una pregunta WH Question, por ejemplo, Where are you from? Tienes que responder con una información, con una oración mínima. Y en cambio, con preguntas Yes No Questions, pues tu respuesta puede ser más cortica. Por ejemplo, Do you enjoy English? Pues tú puedes responder Yes I do or no I don't. Bueno, entonces para la WH questions pues vamos a empezar con el dedo pulgar, y para hacer una Yes No questions vamos a empezar con el dedo índice. Mejor dicho, empezamos con un auxiliar. Empecemos con un ejemplo para entender cómo usar estos elementos que le acabo de mencionar a ustedes usando nuestros dedos de nuestra mano izquierda. Vamos a decir, por ejemplo, ¿qué hiciste el domingo pasado? Empezamos what. El que sigue sería un auxiliar, did. Hay varios auxiliares, does, is, are. Hablando en pasado, pues será did. You, subject, el sujeto pues será you. Todo lo que existe es un sujeto. El verbo do, pues estoy hablando de qué hiciste. Y ya vamos a hacer al final un complemento. Los complementos siempre son opcionales. Hay complementos de lugar, de tiempo, de modo. Por ejemplo, aquí tenemos un complemento de tiempo. Cada vez que hacemos una pregunta en inglés necesitamos un auxiliar. Puede ser do, does, que son auxiliares para el presente, did, que es el auxiliar para pasado, is y are, que son los auxiliares del verbo to be. Hay que tenerle cuidado al verbo to be un poco, porque el verbo to be es auxiliar y verbo a la vez. Es el único. Were, que es el mismo pasado del verbo to be en pasado. También usamos como auxiliares los verbos modales que hemos aprendido. Can, should, would, could, will, must. Los auxiliares que están en la columna izquierda y los auxiliares que están en la columna derecha generalmente no van juntos. Usamos uno de ellos como auxiliar, pero si queremos usar un auxiliar modal, can, should, would, could, will o must, en una pregunta, ellos son los que mandan y no los que están en la columna izquierda. Hagamos ahora una pregunta con how much. Veamos este carro. ¿Cuánto valdrá ese carro? Preguntemos eso. How much does? El auxiliar es does porque es solamente una cosa. Does a car, pues obviamente es sujeto. El verbo, pues estamos preguntando por el costo. Y un complemento. Vamos a ver qué complemento tenemos. Pues no tenemos necesariamente poner siempre un complemento en una pregunta. Los complementos son opcionales. Bueno, ahora vamos a preguntar, digamos que queremos preguntar qué están haciendo en ese momento. Entonces vamos a usar los 5 dedos con los 5 elementos básicos. Entonces sería what, la pregunta de WH, siempre se quiere el auxiliar. Vamos a poner ahora el verbo are, perdón, el auxiliar are, bueno, también es un verbo. They, el sujeto, doing, el verbo, pues si vamos a poner are y otro verbo, generalmente es en presente progresivo. Y bueno, complementamos con un digamos con un complemento de tiempo, que es now. What are they doing now? They are having a party. En este ejemplo que tenemos acá, vamos a hacer una pregunta WH. Las WH questions no solamente tienen 2 palabras máximo, pueden tener 3, 4 o 5 como en este caso. Entonces, how many pair of shoes does, al auxiliar, she, que es el sujeto, verbo have, y un complemento que sería in her wardrobe. ¿Cuántos pares de zapatos tiene ella en su closet? 5 elementos tienen este tipo de preguntas. Con este tipo de ejercicios, con esta actividad, vas a lograr entender el 80% de cómo se hace una pregunta en inglés. Es súper fácil. How, empecemos con una pregunta WH question. How, pero con un auxiliar que sea un modal auxiliary verb. How can
I, el sujeto, no olviden que los sujetos es todo lo que existe. Vamos a ponerle I, el verbo help, y vamos a poner un complemento para que esta pregunta quede clara. How can I help you? Otro ejemplo de WH question, how far, qué lejos. How far is, vamos a poner ese auxiliar is, the mall. How far is the mall? El verbo to be puede ser auxiliar y o verbo. En este caso, por ejemplo, lo vamos a utilizar como auxiliar y verbo a la vez. How far is the mall from your house? El hecho de que no tenga un verbo en el dedo indicado no significa que se incomplete la oración, porque el auxiliar is es verbo y auxiliar a la vez. Es la excepción, y lo único que es un poquito complicado es entender. Otra pregunta con WH question. What time? Vamos a ponerle otra vez un verbo to be como auxiliar. What time is the match? What time is the match? Un partido de fútbol, un partido de básquetbol, un partido de béisbol. What time is the match today? No hay verbo, pero no significa que no haya verbo, simplemente que el verbo to be es verbo auxiliar y verbo como tal en la pregunta. Es a la vez auxiliar y verbo en una pregunta, como en ese ejemplo. El otro tipo de preguntas que tenemos en inglés se llaman yes no questions, y en la yes no questions vamos a no usar el dedo pulgar, que es donde está la WH question. Simplemente una yes no question, lo único es que empieza siempre con un auxiliar. Vamos a hacer esa pregunta, por ejemplo, do you play tennis? Estamos respetando los mismos elementos, do auxiliar, you sujeto, play que es el verbo y un complemento de acción. Este es otro ejemplo de preguntas yes no questions en inglés. El dedo índice no lo tenemos en cuenta, empezamos en el auxiliar. Does she study? Y pues el complemento, ¿cuál sería? Does she study in Canada? Estamos respetando los elementos que van en cada uno de los dedos. Otra pregunta, yes, no. Vamos a hacer esa pregunta con un auxiliar. Volvemos a lo mismo, empezamos con auxiliar. Vamos a empezar con el auxiliar modal could. Could. Seguimos con un sujeto, you, puede ser she, puede ser he, puede ser it. Could you come? Y pues obviamente esta pregunta no está completa, vamos a ponerle un complemento. Los complementos son opcionales, pero a veces las circunstancias de la pregunta obliga a que hay que poner un complemento. Could you come tomorrow? Preguntemos ahora, ¿ellos correrán mañana en el parque? Es una yes no question, porque ellos correrán mañana en el parque. Tú me puedes responder sí, o me puedes decir responder no. El dedo pulgar pues está con el símbolo de no uso. Empecemos con el auxiliar, porque es una yes no question. Will, porque es una WH question. Will they run in the park tomorrow? Este complemento al final pues hay dos complementos. In the park, que es un complemento de lugar, y tomorrow, que es un complemento de tiempo, que también es factible que pase a veces para ser más específico con el tipo de pregunta que estamos haciendo. Para terminar, les vuelvo a repetir que lo que acabamos de hacer se hace con el 80% de las preguntas en inglés. Esencialmente se respetan los 5 elementos de los dedos que tienes en tu mano izquierda. La mano izquierda con la palma mirando hacia tu cara, y revisas que cada vez que tú hables, cuando estás aprendiendo, se cumplen los 5 elementos. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Un like si te gustó, si fue útil el video. Gracias.